Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué le parece si vamos a Génesis? Yo le puse el título, Exaltemos a Dios y Dios nos exaltará a nosotros. El capítulo 41. Quiero hablarle un poquito de alguien que es muy conocido en la Biblia, que su vida nos ha marcado mucho porque tiene muchas cosas, como nos pasa a nosotros, y ha pasado a este muchachito de 17 años. Si lo encontró, diga Génesis 41, del 37 al 46. Para mí es una figura clave del Señor Jesús, este muchacho. ¿Lo encontraron? Dice así. 41 al 37, perdón. Ahí está. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir de ropas de lino fino, finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en un segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnaf Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante del faraón rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. Es una porción de lo que es la historia de José que estaba leyendo cuando llegó el tiempo de su exaltación. Cierre sus ojos que vamos a orar. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, mi Cristo, por este privilegio de poder dar tu palabra. Y bendigo al Padre por esta relación hermosa que podemos tener la iglesia contigo, Señor. Padre, bendice en esta hora esta palabra. Háblanos, Señor. Habla tú, Señor, porque tú eres el que hace todas estas cosas. Son procesos divinos para aquellos que tú tienes planes y propósitos en sus vidas, Señor. Oh, Santo. Tú conoces cada corazón y conoces a aquellos llamados, Señor. Aquellos que tienen un llamado especial para servirte, para amarte, para estar contigo, dice la Biblia. Te pido tu bendición en esta hora, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, y glorifica tu nombre. Te bendigo, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Maestro en esta tierra, y tú nos guías toda verdad y toda justicia. Nada es imposible para ti. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mire, la vida de José la leí tantas veces, hermana. Para mí es impactante por todas las cosas que él pasó. Y le hago un pequeño resumen de su vida. José era el número 11, podríamos decir, de 12 hermanos. Él era el hijo de Jacob. Jacob tuvo 4 mujeres, ¿no? No sé si usted lo ha leído, ¿verdad? La historia. ¿A cuándo la leyeron la historia de José completa?
Amén. Bueno. 4 esposas tuvo Jacob, perdón. Pero José era el hijo de la mujer que él más amaba. O sea que de las 4 había una que era la amada. Amén. Mi mamá siempre me decía, mira, cuando el hombre ama a la mujer, y aunque tenga hijos de otro, van mal a sus hijos, me decía mi vieja. Pero si no ama a la mujer, menos mamar a los hijos, aunque sean de él. Siempre me decía eso mi mamá. Y me hablaba de la gallina, ¿no? Mi papá siempre ponía el ejemplo de la gallina. La gallina se ama ¿cómo se dice? El gallo ama a la gallina, va a amar a los pollitos, ¿sí, no? Yo decía, wow. Bueno, esas cosas de los viejos, ¿no? Y en eso pasaba con Jacob. Jacob amaba más a José y a Benjamín que a los otros hijos, porque los había tenido ya de grande también. Ya era un hombre mayor. Y bueno, se criaban así, era de esas familias de antes que en Medio Oriente, familias numerosas en donde el papá era el que gobernaba ahí. Toda la familia giraba en torno al padre. Las mujeres se sujetaban, los hijos también. Pero al ser numerosa, hermano, siempre había problemas. Yo recuerdo cuando era más chica, mi mamá me contaba que mi abuela tenía 9 hijos. Y me decía, cuando eran jóvenes mis tíos, se armaba cada cachengue, hermano. Y era terrible. Y la viejita tenía un carácter tan fuerte. Dice que cuando se enojaba que iba a hacer la comida, le agarraba un raye, agarraba a la viejita y revoleaba las ollas por el medio del patio. Los sartenes, los cucharones, los cuchillos. Y andaban las nueras y las hijas después juntando porque tenían que comer. Hasta que se le fuera un poquito el enojo a la viejita. Y después, de vez en cuando, los varones que se ponían a tomar y se armaban esos líos, hermano, unas revoluciones. Yo tengo una vecina al lado también, que en una oportunidad sentíamos griterío. ¿Sabes? Lo que menos esperábamos, se había agarrado de los pelos con la propia hermana. Estaban, hermanos, que no sabíamos para quién hinchar, si para una, si para la otra. Era terrible. Pero esos tipos de problemas pasaban en la vida de José. Había celo, tenían contienda, pelea, había rivalidades, amén. Pero todas esas cosas las tenían que pasar. ¿Por qué? Porque había un punto en donde muchas veces nosotros como papá erramos. Por eso te digo, la historia de José me trae muchas veces para pensar. ¿Qué hacía el papá? Ya les dije recién, tenía inclinación por José y lo marcaba, hermano. Yo cuando uno dice, no tengo preferencia, pero uno se inclina por algún hijo en especial, bueno, eso es lo que pasaba. Él se inclinaba por José, a tal punto que le había hecho un saquito de colores como si fuera el príncipe para que resaltara. Y encima José, como él tuvo más tiempo con José, le podía enseñar las escrituras, podía enseñarle a hacer cuenta, podía volcar todo su conocimiento en José. ¿Y eso qué hacía? Que José tomó una posición a tal punto que estaba pendiente de las cosas que hacían los hermanos y los deschavaba. Era muy botón. era tremendo, iba muy botón, le contaba todo al padre. Y los hermanos les daba bronca porque él hacía así. Pero aún así, Dios también tenía algo especial con José. Y le había mostrado unos sueños que encima José en su ignorancia iba y contaba lo que Dios le había mostrado. Y había tenido 2 sueños. Yo le invito a que después la lea la historia, está muy buena. Había tenido 2 sueños. Una, que él tenía manojos de espigas y todos tenían, los hermanos también, pero la de él se mantenía erguida y la de los hermanos estaban todas inclinadas ante la de él. Después soñó con las estrellas, soñó con el sol, que el sol y la luna todos se inclinaban a él. El padre decía, pero ¿qué quiere decir? Que vos vas a reinar y nosotros nos vamos a venir a inclinar delante tuyo. Hasta el padre se ponía loco. Pero era lo que Dios tenía trazado por lo que iba a hacer con su vida. Pero esto no es que el pibe, Dios le mostró. Bueno, soñó esto y en una semana, listo, te voy a poner allá. Muchas veces nosotros pensamos que Dios tiene planes y propósitos con nosotros y que lo va a hacer así, hermano, al toque. No fue así. José es una figura clave de cuando Dios tiene un plan con una persona, no es que lo va a hacer de un día para el otro. Va a entrar en un proceso, va a entrar en una preparación,
¿Por qué Dios se tarda tanto? Si uno lo puede ir haciendo a medida que va. ¿Por qué? Porque, hermanos, si a veces Dios nos tiene que dar las cosas que tiene preparada para nosotros. Ya sea, mire, yo esto lo llevé no solo al área espiritual, yo lo llevo al área personal también. Se lo llevo al área de trabajo, se lo llevo al área de estudio, se lo llevo al área donde usted pueda desempeñarse, porque la iglesia está en todas partes, ¿verdad? Pero cuando hay un llamado también en lo que es la parte ministerial o en la parte de la iglesia, Dios no te puede dar algo sin prepararte. Mírale al que está al lado suyo. Tenés que prepararte siempre. Siempre. Miren lo que hizo el Señor. Resulta que se preparó todo porque eso que el papá estaba haciendo, que a nosotros nos enseña a no actuar así, nos enseña a no actuar así, no hacer diferencia, el papá lo estaba haciendo y estaba afectando a sus hermanos. Y los hermanos estaban re envidiosos y tenían bronca con José. Entonces, ¿qué hicieron? Prepararon algo que José ni se lo esperaba. Un día se fueron a cuidar las ovejas y el padre le dice a José, anda a ver dónde están tus hermanos y tráeme noticias de ellos. Y José se fue con su saquito todo elegante a ver a los hermanos. Y en el medio del relato aparece un hombre, para mi hermano era el Señor, o un ángel, mire. Que le dijo, José, no están mis hermanos. Y el hombre le decía, ¿a quién busca? Ando buscando a mis hermanos. Yo escuché que se iban para Dotán. Apareció ese personaje sin nombre, sin nada, y lo mandó a donde estaban los hermanos. Y se fue José para allá. Antes de llegar José donde estaban los hermanos, escúcheme, prepararon todo. Y ahí viene el soñador, decía. Ya le tenían rechazo, hermano. Ya no lo querían ni ver. Les habían agarrado bronca. Entonces dijeron, vamos a matarlo. No lo soportamos más. Ya no lo queremos más. Vamos a matarlo. Y planearon todo ahí ellos. Cuando llegó José, lo agarraron. Justo había un pozo ahí. Lo agarraron a José. Le sacaron su saquito que tenía coqueto. Le tenía bronca porque tenía un saquito coqueto. Bueno, le sacaron su saquito coqueto. Agarraron un animalito. Lo llenaron de sangre y decían, lo iban a matar, pero Rubén intervino. No, Judá también le dijo, no, justo venía una caravana que compraba esclavos y dice, no, lo vamos a matar. Vamos a venderlo, decía. Bueno, mientras llegaba la caravana estaban comiendo y José a los gritos, llorando, hermano, por favor, hermano, no me hagan esto, hermano. Y les clamaba desde el pozo. Y ellos no les importaba nada. Llegó la caravana, lo sacaron a José y lo vendieron por 20 monedas de plata. Mire qué similitud como hicieron con Jesús. Por 30 monedas de plata lo vendieron a Jesús, lo vendió Judas. ¿Sabe? Por lo general las traiciones no vienen de afuera. Muchas veces en sí Jesús enseña el que yo confiaba, mi amigo, levantó contra mí el calcañar. Siempre vienen las traiciones, vienen de gente más cercana a nosotros. De la persona que menos uno piensa, ese es el que te va a traicionar. Ese es el que te va. Por eso muchas veces Jesús dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando uno le deposita el corazón a la persona, hermano, uno tiene que amar. Yo no lo digo que no. Vos tenés que amar. Pero cuando vos le das todo, el lugar de tu alma, tu vida a esa persona, mirás por sus ojos, ya ahí prepárate, porque Dios mismo muchas veces permite esas cosas para que uno se dé cuenta y saque el corazón de donde lo puso equivocadamente. ¿Me van siguiendo? Dios tiene que permitir a veces para que usted saque el corazón y lo ponga en donde realmente vale la pena, que es en el Señor. En este caso, usted que tiene conocimiento. Porque la persona que le pasa en el mundo queda completamente herida, completamente lastimada y queda frustrada por causa de que lo que le pasó. ¿Me va entendiendo? Porque no es fácil asumir una traición. No es fácil poder superarla muchas veces. ¿Amén? ¿Es así o no? Entonces, bueno, mire lo que le pasa a José. Los hermanos lo traicionan. Lo venden
como esclavo. Pobrecito, lo llevaron atado hasta allá a Egipto. Era un buen tramo que tenía que pasar. Pero todo esto pasó por causa de que la actitud del padre y también la actitud de José. Porque José iba y abría la boca. Mira, hermano, cuando usted, que es espiritual, Dios le da alguna revelación, hay cosas que no se pueden contar, porque es una cuestión de madurez espiritual. Hay cosas que Dios nos muestra o nos habla a nosotros y uno automáticamente va y larga todo. Yo le voy a contar una pequeña experiencia que tuve. A mí me pasaba, yo era nueva y tenía hambre y sed del Señor. Y me encerraba en la pieza, me la pasaba horas con el Señor. Es más, me llamaba todos los días, yo me levantaba a las 5 para ir a trabajar, a las 2 de la mañana ya me tenía orando. Mi papá sentía, iba al baño, se asomaba por la puerta, le iba y le decía a mi mamá, Mari, esa chica no duerme, se la pasa a rodillas. Y yo me tapaba toda para que no me vea mi viejo. Pero ¿qué pasa? Yo buscaba, quería de Dios, tenía hambre y sed de Él. Yo quería más de su espíritu y era una desesperación que tenía por el Señor. Es más, siempre tuve el problema de rechazo. A mí siempre me rechazaban de chiquita, me rechazaban en la escuela, me rechazaban en el secundario, no me dejaban entrar al equipo de vóley, vivía rechazada yo, era la rechazada, nunca entendí por qué. Nunca entendí por qué, pero era rechazada. Yo decía, ¿será mi color de piel? ¿Por qué no me hiciste rubia y de ojos celeste? Le lloraba al Señor. Un día estuve horas llorando, le tenía 12 años y digo, rubia de ojos azules, por lo menos, para que alguien me dé bolilla, decía yo. Era tanto rechazo, hermano, que al último, mire, viniendo aún a la iglesia me pasó. Entonces, decidí dejar todo de lado, las amistades, todo, y me volqué al Señor y a mi mamá. Por eso la sentí tanto cuando murió. Entonces decidí buscarlo al Señor de esa forma. Y bueno, la cuestión que Dios empezó a manifestar a mi vida, en donde yo empecé a recibir cosas que el Espíritu Santo me traía, así como José, sueño y todo eso. ¿Qué pasa? Yo en mi ignorancia, no lo haga usted, sea inteligente, míralo al que está al lado suyo, abrí tu cabeza. Fui y comentaba las cosas yo. Contaba las cosas. ¿Qué pasa? Ellos, papá, le hablaban a uno. Papá, le hablaban a otro, le hablaban. Hasta el pastor se enteró. Entonces, ¿qué pasa? Decía, no, pero esta chica está mal. Porque ni al pastor le hablaba el Señor como me hablaba a mí, pero yo me levantaba re temprano buscando su presencia. Entonces el pastor decía, no, que yo estaba mal. Y todo eso llegó a los hermanos. ¿Saben que yo venía caminando por la vereda? ¡Ay, viene fulana, viene mengana! Miren las hermanas. Yo venía caminando así y las hermanas al frente. Y yo venía, ¡ay, ven! Yo contenta para encontrarla. Venían las hermanas. ¡Ahí viene Patricia! Pasamos para el otro. Pasamos para la otra vereda, me decía. Un día fuimos a una reunión con mi mamá. Fue tan grande, hermano, la murmuración, que me agarran, estaban las dos filas de la iglesia. Delante de Dios se los digo. Fuimos a una reunión porque venía un predicador. Miren, no sé qué pasó, pero la cuestión que los hermanos se fueron todos para el otro lado. Quedamos 3 o 4 no hay. Así les digo. Porque empezaron a decir que nosotros teníamos, no era el Espíritu de Dios, sino que era un espíritu de error. Entonces cuando me veían, me esquivaban. Entonces uno tiene que ser sabio. Porque Dios, cuando te da algo, no es para que uno lo vaya y lo riegue por todos lados, sino para que uno ore, porque detrás de eso hay un propósito que no sabemos, qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Me va entendiendo? Entonces, bueno, me quedé con eso y dije yo, ay, después me di cuenta, leyendo la historia de José, me di cuenta que provocaba en los hermanos, en este caso envidia, celo o rechazo. Lo vendieron, se fueron a Egipto. Y allá en Egipto, escuche esto, cuando llega a Egipto, más allá del dolor que tenía José, Dios nunca lo desamparó. Nunca lo desamparó. Siempre estuvo con él. Le preparó la casa del guardia de la cárcel, que era de Faraón, era uno de los principales que tenía, y tenía una gran casa. Entonces lo puso a trabajar. José era jovencito, pero era muy inteligente. ¿Y sabe qué hizo? Quizás el dolor fue grande, hermano,
pero ahí Dios lo empezó a preparar. Quizá a usted le tenga que pasar cosas que no entiende, porque nos va a pasar en el camino al Señor. Muchas veces hablamos de pruebas, llevar la cruz y todas esas cosas. Pero para poder darte algo, ya sea que lo recibas materialmente, ya sea que lo recibas espiritualmente, Dios no te va a dar algo si no estás preparado. Amén. Miren lo que pasó con este chico. Lo llevó, estuvo en la casa de Poti, era el guardia del faraón, Potifar, y ahí el tipo era vivo. Empezó a mirar que era diferente José. Algo tenía José. Y empezó a trabajar allí y empezó a desarrollar y a crecer en el sentido de que la administración que llevaba adelante José le llamaba la atención al hombre. Decía, Dios está con este muchacho, porque todo lo que el tipo tocaba, todo lo que José tocaba era bendecido. Miren sus manos, hermano, miren sus manos por un momento. Sus manos están bendecidas. Los hijos de Dios tienen las manos bendecidas. Cuando uno camina derechito en la voluntad de Dios, más allá del sufrimiento y las pruebas que usted pueda pasar, usted, todo lo que usted toca, brilla, hermano. Todo lo que usted hace, sobresale. Todo lo que usted emprende, va a lograr un éxito. ¿Por qué? Porque Dios está detrás de usted, está con usted, vive con usted, camina con usted, porque usted lo que quiere es agradarle a Dios. Y aunque el sufrimiento sea grande, sin embargo, Dios no va a detener su plan ni su propósito. ¿Me va entendiendo? Mire, vamos a leer un poquito ahí lo que pasó en la casa en Génesis 39, 3 y 4. ¿Está? Dígame si lo encontraron. 39, 3 y 4. Mire cómo le llamó la atención. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Eran egipcios, eran politeístas, tenían muchos dioses, pero también creían en ese tiempo, le estoy hablando, en el tiempo de José, conocían al Dios del cielo. Dice, todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. ¿Ese cuál es? El 3 y el 4. Y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Menos la esposa, todo entregó. Pero José era churro, no bolita. Porque Diego me dice, yo soy bolita, me dice por la panza. No, era churro. José era churro. ¿Qué pasa? Encima él hacía las cosas con excelencia, las hacía con honradez, lo puso como mayordomo. Y claro, y aparte tenía presencia. ¿Quién puso los ojos en José? La mujer del Poti. La corneta. Pobre Poti era corneta, dice Dios. La mujer de Potifar puso los ojos en José. Entonces le tiende una trampa a ella, José. Lo perseguía. ¿Sabe? Yo mientras leía esto, me acordaba que cuando nosotros hacemos el trabajo con excelencia, hermano. A mí me tocó trabajar con una arquitecta, estaba frente al hospital, y ellos saben que los patrones a ustedes los prueban en confianza para poder designarle algo más grande, ¿no? Y me acuerdo que yo fui y me dice la mujer, hacía unos meses que estaba ahí. Me dice, ay, Patricia, me dice, no tenía tiempo porque es arquitecta de construcción, pero era la presidenta de las arquitectas de lo que es, ¿cómo se dice eso? Paisajismo. ¿Vieron ahí en los árboles que se colocan en las, ¿cómo se dice? En las autopistas, que va todo medido en forma milimétrica.
Cuando yo vi en la computadora cómo tienen que conocer las plantas según el clima, según el lugar, lo que corresponde poner. Fíjense que no son todos los mismos árboles y arbustos y esas cosas. Y es todo medido bien milimétrico. Y ella era la presidenta de todos los arquitectos acá en Argentina, de lo que es la parte de paisajismo. Y bueno, la cuestión que tenía mucho trabajo la mujer. Y me dice, Patricia, me dice, por favor, acá te traigo, lavame toda esta ropa. Y me dejó unas camperas y qué sé yo qué. Bueno, mi mamá me enseñó algo. Ella me dijo, vos cuando antes de lavar la ropa siempre revisás los bolsillos. Pero mi mamá los revisaba porque siempre encontraba algo. Mi viejo tomaba y dejaba la plata. Entonces, pero ella me decía a mí, vos revisás los bolsillos, vos siempre revisás los bolsillos, me decía. Y bueno, y esa costumbre me la agarré, entonces yo fui a lavarle las camperas a la mujer y obviamente si hay pañuelito, algo, lo que sea, yo empecé a revisar. Y aquí, wow, había un bulto así, grandote. Y dije yo, ¿qué hay acá? Dije, saco así, hermano, es como si hubiera, no sé, 100.000, 200.000 pesos, así un bultito medio gruesito había ahí. Y digo yo, Dios mío. Y encima yo estaba sola en la casa. ¿Vieron cómo el diablo te presenta? No decía, vos necesitás, ¿cómo no te lo vas a llevar? El diablo te viene a dar manija y dice, esta es la mía, no. Dije yo, no, pobre, le lavé toda la ropa, dejé la plata en la mesita, le hice una notita y le puse Ana. Le dije, como no soy amante de lo ajeno, pero sí amo a Dios, toma, acá te dejo lo que encontré en el bolsillo de una campera, le puse yo de nota. Un beso, Patricia. Claro, yo no la veía, el otro día tenía otra reunión ella y el otro día ella me contesta en la nota y me pone, ay, gracias Patricia, hace días que busco ese dinero, no lo podía encontrar, muchas gracias. Mirá vos, digo yo, a partir de eso yo empecé a tener acceso o sea, tenía confianza en la mujer. ¿Sabe qué hizo? Tuvo que viajar a Alemania, me pagó anticipado, sin saber si yo iba a ir o no iba a ir. Pero como vio esa muestra, la tipa me dejaba la llave, yo iba y todos los días le hacía algo distinto. Las cortinas que hacía rato que se ve que no las lavaban, yo fui, todavía no las había lavado, le dije blanca. Cuando ella llegó, cuánta blancura, se ve que estaba medio sucia. La cuestión que la mujer me pagaba, eso no es nada. Yo tuve que hacer un viaje que fuimos a evangelizar a Santa Fe y le pedí si me daba ella la posibilidad de ese día y me dijo, sí, Patricia, ¿cómo no? Me dice, ¿necesitas plata? Toma, lleva, cuando venimos lo descontamos. No me dio tiempo ni a reaccionar, hermano. Dios hace eso cuando vos te manejás con honestidad, ¿eh? Y eso es lo que hacía José, se manejaba con excelencia. Entonces, ¿qué pasa? Pero hubo este problema. Siempre está el diablo para querer embarrarte. Cuando vos estás haciendo la voluntad de Dios y se está acercando quizás el tiempo en cual Dios quiere entregarte lo que tiene preparado para vos, Satanás no se va a quedar quieto. El tipo se adelantó y quería truncar el plan de Dios. Pero él se equivocó porque se encontró con una persona que amaba a Dios de todo corazón y que estaba dispuesto a hacer lo que el Señor quería, más allá de todo el dolor y el sufrimiento que él había tenido. ¿Me va entendiendo? Vino la mujer y la empezó, mira hermano, el pecado no es que va a venir, el diablo no te va a venir con los cuernitos, con la lancita, te va a venir con lo que más te gusta, te va a venir con lo que más te atrae. Y la mujer le venía, ¿vieron cómo le pasó a Sansón todos los días? Decime cuál es el problema. Bueno, mi mamá, ¿vieron que le decía así a Sansón? Días lo estuvo así. Y a José le decía, dale José, vamos a acostarnos. Tenía sueño, ¿vio? Tenía mucho sueño. Entonces, dale, José, vamos a acostarnos, le decía. Y José nada, no quería saber nada. Pero un día estaban solo en la casa, y la tipa lo encaró de una, lo desvistió. Por el otro se ve que no estaba frío para nada, porque se quedó hasta que le sacó la ropa. Pues así nomás. Y ahí reaccionó, dijo, no, yo no le puedo hacer esto al Señor. Y salió corriendo. A veces es el momento clave, hermano, cuando tenemos que tomar la decisión justa. Es un segundo nomás. Si él hubiera accedido a ese segundo, hubiera perdido toda la bendición.
Un segundo. Es un segundo para un no. Diga conmigo, es un segundo para un no. Es el segundo clave. El que me va a dar un paso más a alcanzar lo que Dios tiene para mí. Es difícil a veces, hermano, pero no es imposible. Y entonces este chico se fue. Pero la mujer envenenada y endiablada, endemoniada, empezó a gritar: ¡ah, lo que me hizo ese hebreo! ¡Se quiso aprovechar de mí! ¿Vieron la escena? Imagínense toda la escena. Y empezó a los gritos y viene Potifar y se encuentra que la mujer, ¿qué pasó? Que se quiso abusar. El que vos me trajiste acá a trabajar, mirá, se quiso abusar de mí, se quiso abusar de mí. ¿Qué hizo el hombre? Creyendo que la mujer le decía la verdad, lo metió en la cárcel. ¿Sabe? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros pensamos, ¿qué pasa? Todo me sale mal. ¿Hasta cuándo se me va a cerrar el cielo? Quiero que se me dé vuelta todo. ¿Por qué me pasa de todo? ¿Vieron la película esa, Buscando la Felicidad? ¿Cuánto la vieron esa película? ¿Vieron cómo estaba ese hombre pobrecito? Me daba una pena, pobre, porque encima acá arriba con el nenito y se le cerraban todas las puertas. Eso fue terrible. Pero fíjense la lucha que tuvo, sin embargo, él alcanzó lo que se había propuesto y fue uno de los mayores economistas en los Estados Unidos. Pero él se empeñó en eso y lo logró. Y así le pasó a José. Dijo, no, yo no le voy a hacer esto al Señor. Y salió corriendo. Mire, hermano, cuando le venga la tentación más grande, aunque tenga los pantalones allá abajo, levánteselo como pueda y salga corriendo. ¿Me entiende? Porque si tiene los pantalones abajo, usted va a salir así. No va a poder correr mucho. No va a poder correr mucho, ¿verdad? Así que, entonces usted salga corriendo. Yo no sé cuál es su tentación o cuál es su debilidad, pero aunque sea, salga corriendo, hermano. No se deje, porque usted lo que va a hacer, va a perder la bendición de Dios. Va a perder lo que Dios tiene programado para usted. ¿Sabe? Yo quiero que usted se detenga en esto. Mire todo lo que le conté sobre la vida de José, para que usted entienda que el proceso que tuvo José, donde Dios lo llevó, fíjese bien, lo lleva a ser mayordomo de este hombre. ¿Qué le estaba enseñando? Administración, para que se administrara, para que subiera a administrar lo que es la casa, el gobierno de una casa. ¿Me entiende? Porque él no era el dueño, pero él era el administrador de toda esa casa. Y tenía empleados. ¿Cómo manejar los empleados? ¿Dónde ponerlo? Cada ubicación. Lo que se hacía tal día, lo que había que hacer todo lo que llevaba, y la confianza de poder entrar en lugares donde otro no tenía acceso. Él sí tenía acceso, porque el hombre le dio la confianza. Le ayudó a prepararse a ser un administrador. Preste atención a lo que le digo. Cuando va a la cárcel, porque encima lo acusaron, pobrecito, usted dirá, uy, otro sufrimiento más. Mire lo que dice en el Salmo 105, que nosotros lo leemos a veces y decimos, pobre, justo fue a la cárcel. 105, 18, 19. Mire lo que le pasó al pobre José. Ya vamos terminando, falta poquito. 105, 18, 19. ¿Lo encontraste, Andrés? Ahí está. Miren, cayó a la cárcel, encima con todo lo que le había pasado. Trabajó 8 o 9 años, lo afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. A ver, 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Fue para la cárcel. Usted dirá, ¿qué pasó acá?
quedó en la nada todo lo que aprendí, le faltaba un poquito más. Faltaba un poquito más. Es como contaba el pastor el otro día, un corredor. ¿Qué hace el corredor? Pone la patita para atrás, ¿verdad? Para tener impulso y ¡puf!, salir con todo. A él le estaba llevando a eso. Yo no sé usted cuál es lo que Dios tiene con usted o a dónde quiere llegar. Por lo general se cierran todas las puertas. Así le pasó a los Beatles, así le pasó a Maradona, así le pasó a Messi, así le pasó. Gente, le estoy hablando, gente grosa. Les pasa. Nos va a pasar a nosotros como siervos de Dios también. A lo que Dios tiene con nosotros. Y si nosotros estamos haciendo las cosas bien, no hay diablo, no hay nadie que pueda impedir que la bendición de Dios llegue a su vida. Nadie, hermano, puede tener una traba en este día, pero no la va a tener siempre, porque Dios es todopoderoso. Pasaron años, hermano, pasaron 11 años, hasta ahí vamos con 11 años, le quedaban 2 años a José. Todavía le quedaban 2 años que tenía que estar sufriendo ahí en la cárcel. Pero ¿sabe cómo es la cosa? Dios estaba con él. Dios estaba con él. Dice que tuvo gracia delante del carcelero. Lo puso a cuidar la cárcel encima de los presos. ¿Qué hizo José? Administró la cárcel. Ya tenía ese talento. Ya lo tenía en él eso. Administró la cárcel a los presos. Cuidaba. Dice que el carcelero le dio la llave. Se podía ir, hermano, si quería. Escapar. Programar un complot, irse. No lo hizo. Es más, ahí se le presentó la llave que abriría la puerta para salir. ¿Sabe cuál es? Se le parece estos dos que te soñaron, el panadero y el copero. Que le contaron los sueños, a uno se le los mandó a la horca y al otro lo levantó de vuelta con Faraón. Y le dijo, acordate de mí, acordate de mí. 2 años. Se olvidó el otro. Dios estaba atrás. Hasta que llegó el tiempo. El dicho de Jehová le probó. ¿Sabe? Para todo Dios tiene su tiempo. Para todas las cosas. Para justicias. Para exaltarte. Para darte un mejor puesto. Para darte un mejor sueldo. Y en lo que es la obra. Para darte un ministerio con todo el respaldo espiritual. Tiene todo preparado el Señor, pero tenemos que pasar el proceso que Él nos pone. Y no lo vamos a pasar haciendo, ¿cómo se dice esto? Con falta de integridad, con mentiras. No lo vamos a pasar accediendo a la tentación. Más sí, me saco los calzoncillos en la lona. Y así. No. No lo vamos a pasar así. Al contrario, retrasamos lo que Dios tiene para nosotros. Retrasamos todo. Y no es que se retrasa un día, 2 días, una semana. Se retrasan años a veces, hermano. Muchos años. Hasta que llegó 13 años, como leímos al principio. 13 años esperó José para que Dios pudiera cumplir lo que él le había mostrado en los sueños. Que el sol y la luna se inclinaban a él. Que los manojos de él estaban erguidos. ¿Qué le estaba hablando? Le estaba hablando de un gobierno. Ese gobierno que viene el faraón con unos sueños, el famoso sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, que nadie podía, ¿cómo se dice?, de adivinar, nadie podía descifrarle el sueño. Faraón estaba enloquecido porque ya había tenido 2 veces el sueño. Decía, ¿qué significa? Alguien decía, tráeme los sabios, que vengan los sabios, que vengan los conocedores, que me digan qué significa esto. Yo estoy desesperado, no puedo dormir. 7 vacas gordas, hermosas, después las espigas, 7 espigas hermosas, 7 vacas flacas, 7 espigas flacas. Era el mismo sueño y lo había tenido en 2 oportunidades. Ahí se acordó el copero, del que José tenía interpretación, tenía un don. Dios usó ese don. Escuche bien. Dios usó ese don. Oh, ya alaba. Dios va a usar tus dones. Quizás lo va a usar en un momento, pero escucha esto. Cuando José le interpreta el sueño a Faraón,
no solo le interpretó lo que Dios le había mostrado y lo que Dios iba a hacer con la nación y el hambre. Aparte, el propósito de Dios era que prevaleciera la vida de la familia. Escuche esto, la vida de su familia, porque la familia de José, que los habían vendido y todo lo que hicieron, habían quedado con Jacob en Canaán y el hambre iba a ser en toda la tierra. Dios estaba mirando que su familia también pudiera prevalecer, pudiera vivir, pudiera alcanzar alimento, aparte de Egipto y todas las demás personas. Fíjese que Dios cómo mira a nuestra familia. Muchas veces nosotros pensamos que Dios ni se acuerda. ¿Qué no se va a acordar, hermano? Oramos por una persona desconocida y Dios contesta. ¿No va a contestar cuando oramos por nuestros familiares? El Señor los tiene en vista y no se aparta de ellos y los tiene ahí. Querían que la familia de José también fuera salva. Así que bueno, llegó el momento. Yo le iba a comentar otra cosa y se me fue el canal. Llegó el momento que interpretó y escuche esto. Cuando interpreta el sueño, Faraón escucha, pero José le dice esto. Mire usted como la preparación de Dios. No seas cabezona. Dígale al que está al lado, no seas cabezón, no seas cabezona. Déjate usar por Dios. Digan, porque a veces somos así, hermano. No sean cabezones. Déjense usar por Dios. Déjense preparar por Dios. Dice que agarró y le dijo, después que le dijo todo el sueño, que le dijo todo lo que Dios iba a hacer, le dijo, ¿y sabe qué? Viene abundancia, pero atrás de eso viene hambre, que no se va a ver la abundancia. Dios le mostró 2 veces, porque 2 veces eso quiere decir que se va a cumplir sí o sí, le dijo. Y mire lo que le dijo José, pero yo le aconsejo que haga esto. Mirá, ¿qué hizo José? Le presentó un plan de administración para cuando viniera la abundancia. Nosotros siempre quedamos, pero lo puso ahí porque adivinó el sueño. De acá, no solo eso. ¿Cómo supo el faraón? Vamos a encontrar otro hombre más sabio que este. Le planteó un plan, hermano, de administración. Yo le aconsejo que usted agarre, arme graneros, que quinte, le dijo. ¿Por qué quinte? Porque tenía que sacar la quinta parte de lo que cosechaban y ir guardándolos. ¿Me entiende? Y poder ir trabajando mientras tanto hasta que pasara. Egipto tenía que seguir viviendo todos los días. No podía guardar todo lo que ellos iban a cosechar. La abundancia que venía. ¿Vieron? Le estaba enseñando una administración, un ahorro le estaba enseñando. Le estaba mostrando cómo tenía que hacer. Tenía que poner gobernadores en los distintos lados donde tenía que juntar el trigo y almacenarlo. ¿Para qué? Para que esos 7 años hubiese abundancia de trigo. Mire, yo vendía legumbre. Años vendí legumbre. Cuando llega cierto tiempo, mire si no estaba Dios ahí. Llega cierto tiempo, pasado 1 año y pico, se llena de gorgojo. Se llena de bicho. Todo lo que es cereal, todo lo que es fideo, todo lo que es legumbre, todas esas cosas se llena de gorgojo, hermano. Y a José tuvo que esperar 7 años. Ni un bichito tuvo. Mire si no estaba el poder de Dios actuando ahí. Tremendo fue eso. Y pudieron amontonar. Cuando él le planteó eso, lo que es la administración, que era lo que él hacía, a la cual Dios lo llevó, ahí el faraón abrió los ojos. ¿Dónde vamos a encontrar un tipo más sabio que este? Necesitamos a alguien así que lleve adelante el proyecto, que lleve adelante esto que nos está diciendo que va a pasar. Y ahí vino la exaltación de José. O sea que todo lo que él pasó y todo lo que él sufrió, ya vamos a terminar, no se duerma. Es para que usted entienda, aprenda a administrarse, no renuncie, no rechace, no se enoje cuando tiene que pasar ciertas dificultades, ciertas pruebas, ciertas situaciones. Aprovéchela porque Dios está llevándolo para lo que usted
usted, para lo que Él tiene para usted, ¿me va entendiendo? Para ponerlo en un lugar de mayor bendición, para darle lo que Él tiene preparado para su vida, para bendecirle a usted y a su familia, porque a raíz de eso lo agarró a José y lo puso en alto, oh santo, lo puso como el segundo de Faraón. El Faraón le puso ropa nueva, tanto que estábamos con el saquito de José de entrada, después le puso ropa nueva, le puso todo eso. ¿Y qué pasó? Lo acomodó, le dio una esposa también, una familia, y la vida de José no solo bendijo a Egipto, sino que también bendijo a su familia, hermano. Pero ¿sabe cuál es lo bueno de esto, hermano? Que él no guardó el dolor y el rencor como muchas veces hacemos. ¿Sabe que la mayoría, termino con esto, no guarde el dolor y el rencor de las situaciones amargas que usted vive? Nosotros pasamos muchas cosas con Diego, pero yo le dije al Señor, yo perdono todo, Señor, estoy dispuesta. No quiero tener esas heridas internas y cargar con pus a lo que Dios quiere llevarnos, ¿entiende? Porque en vez de dar palabras de ánimo y de aliento, estás largando infección. ¿Qué puedes decirle a una persona si estás todo enfermo adentro, estás todo podrido de tantas heridas que tuviste y nunca te animaste a perdonar de corazón? Yo le dije el otro día a una señora, perdonar no significa que tenés que reanudar de vuelta la relación. Si esa persona te hizo mal, pero perdonala por vos. No tenés que volver a reanudar esa relación, pero sacate esa carga. No permitas estar así, hundido en ese dolor, para que se te infecte el alma en rencor, en odio. Eso no hizo José. José se dignó y decidió perdonar aún la traición más grande, que fue la de sus propios hermanos. Y era jovencito, tenía 17 años. Muchas veces vivimos experiencias malas con los padres, vivimos experiencias malas. Mi Damari me decía, no, porque vos no sabés lo que le hizo a mi amiga al padre, le tiene que estar pagando porque se droga, le tiene que estar pagando la cuenta, me decía. Ella trabaja para ella, me trabajaba para ella, tiene que pagarle a los prestamistas que se mete el padre. Me dice, no es así, me decía. Yo entiendo, le dije. Pero el otro día escuché algo, mire, escuche esto. El mandamiento del Señor dice, honrarás a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra y todo lo que emprendas te vaya bien. Y decía, el hermano decía esto, y es verdad. ¿Usted cree que Dios no sabía que nosotros como papá fallamos? ¿Usted cree que Dios puso ese mandamiento pensando que todos iban a ser buenos padres? ¿Usted cree que no? ¿Que no vamos a errar? Y sin embargo Dios está pidiendo, o que nuestros papás erraron, mis viejos erraron. Pero la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y todo lo que haga prospere. ¿Qué quiere decir? Que aún contra todas esas situaciones uno lo tiene que perdonar y no lo tenemos que juzgar. Quizás le tenemos que agradecer, aunque quizás nos hayan hecho lo peor, hermano. Pero ¿sabe qué? Al hecho solo de agradecer y agradecer a Dios, porque sea como sea, te dieron la vida, aunque sea eso, y Dios después hizo las cosas como Él quiso. Pero Él dijo que nosotros tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre pese a toda dificultad, pese a todo mal ejemplo, pese a toda cosa fea que hayan hecho en contra nuestra y nos hayan lastimado el corazón. Y uno lo tiene que perdonar. ¿Por qué Dios hizo eso? Para que te vaya bien, para que seas bendecido en esta tierra y para que todo lo que emprendas pueda tener éxito en tu vida. ¿Me va entendiendo lo que le digo? Y José pudo perdonar. Perdona, hermano. Decídase a perdonar. Permita que Dios sane esas heridas. No se quede en ese agujero. Porque si José se hubiese quedado, está bien, lo vendieron, pero si hubiese quedado ahí en ese agujero, en su mente, en su psiquis, en sus sentimientos, si hubiese quedado ahí en ese agujero, hermano, no hubiese llegado nunca al gobierno donde lo puso Faraón. Yo no sé si usted me va entendiendo lo que le quiero decir. Es tiempo que la iglesia empiece a sanar.
para que Dios pueda darte lo que tiene preparado para tu vida, para que tu familia sea bendecida, como le pasó con José. Afecta a nuestra familia, hermano. Como nosotros nos manejamos, afecta a nuestra familia. Por eso yo les digo, José se manejó de esta forma, ya termino. Se manejó de esta forma. Era honesto. Tenía fe. Fue un ejemplo. En su trabajo se manejaba en integridad. Todas esas cosas hizo que Dios nunca lo dejara apartado. Solo. Estuvo con él. ¿Y sabe qué hacía José con esto? Exaltaba a Dios, José. Cuando se cumplieron los 30 años de edad de José, Dios dijo, ahora yo te voy a exaltar a vos. Durante 13 años me exaltaste, a pesar de todo dolor y toda tristeza. Me exaltaste, te manejaste en integridad, sufriste, pero aún así no te avergonzaste de servirme, no te avergonzaste de seguirme. Todo lo que pasaste, como pasó Jesús, te humilló, dice, hasta lo sumo. Hasta allá abajo fue el Señor, como las palmeras, bien al fondo, para llevar bien alto, como los rascacielos, los cimientos bien allá abajo, para que puedan tener una altura que lo vea todo el mundo y ser puesto allá arriba. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Quizás tiene que arrancar muchas veces nuestro orgullo, tiene que arrancar todas esas cosas que nos impiden poder hacer la voluntad de Dios. Y somos soberbios y nos creemos que las sabemos todas. Y vas a un trabajo y tu patrón te dice, haceme esto por favor. Yo lo hago como yo quiero. Que venís acá. Así, a lo macho. O a la hembra. ¿Me va entendiendo? Dios no quiere esto. Dios quiere que uno sea más humilde, más sencillo. Yo sé, ¿qué me va a venir a enseñar ese? Y a veces pensamos que lo sabemos y resulta que después nos damos cuenta, no sabía nada, qué vergüenza. Tapame. A eso se refiere. Así que, hermano, piénselo. No se quede en el pozo como José. Llegue a la meta. Llegue a donde Dios lo quiere llevar. No se pierda por rabietas, por enojos o por creérsela, hermano. Porque los procesos es para arrancar de nosotros cosas que ni nos damos cuenta que la tenemos. Y se lo habla a alguien que le digo al Señor, este tuvo 13 años, le digo, el mío ¿cuándo termina? Le digo al Señor. Solamente Dios sabe las cosas que nos tiene que pasar a veces. Pero no se quede en el pozo, hermano. Vaya, alcance lo que Dios tiene para usted.
Gracias, Dios mío, por ese testimonio de ese hermano, Señor, que pudo ser trasplantado, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por su recuperación, Señor. Oh Padre Santo, obra con poder y también por su vida espiritual, para que él pueda, Señor, venir, Señor, a tus caminos, venir a tu casa, Señor, buscar de ti, Señor, de tu presencia. Padre Santo, Padre bueno, Padre eterno, en el nombre de Jesús, mi alma te alaba, mi ser te ensalta y te bendice en esta hora, Señor amado. Te ruego por aquellos hermanos que están pasando por luchas, por pruebas, por dificultades. Te pido, Señor, que tú le des la ayuda que viene de lo alto, la fe necesaria para que ellos puedan vencer en tu nombre, Dios mío, en el nombre de Jesús. Así como un día le dijiste a Pedro que el diablo le había pedido para zarandearlo, pero tú le dijiste que tú rogaste al Padre para que no le faltase la fe, Señor. Así también en esta noche rogamos por cada uno de nuestros hermanos que están pasando por situaciones de enfermedad, de necesidad, Señor. Que tú le des esa fe necesaria, Dios mío, para que ellos puedan pasar esa adversidad, esa lucha, esa prueba. Y luego de eso, Señor, peso de gloria y de bendición caiga sobre sus vidas. Padre Santo, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor, te adoro en esta noche, te ensalto en esta noche. Bendigo tu nombre en esta hora. En el nombre de Jesús, Dios mío, estamos orando, Padre, estamos clamando, estamos pidiendo, Señor, perdona toda falta, todo pecado, también toda desobediencia, Dios mío. Tu palabra dice, Señor, que tu misericordia se renuevan todos los días, Señor. Y todos los días tenemos que venir a ti porque faltamos, porque te fallamos, Dios mío. Pero todos los días tenemos la oportunidad, Señor, de que tú nos perdones, de que tú, Señor, nos ayude, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sigue obrando, Padre, en esta noche. Oh, sigue ministrando en esta hora, Dios mío. Te pido por esta reunión, Señor, que no sea una reunión más, Señor, sino que sea una reunión especial en la cual tu presencia se manifieste, en lo cual, Señor, podamos alabar el nombre tuyo, Señor. Dice tu palabra, Dios mío, que tú andas buscando, Señor, adoradores en espíritu y en verdad. Tú no buscas artistas, Señor, oh Padre Santo, ni voces excelentes, sino buscas corazones quebrantados y humillados ante tu presencia, Señor, buscando tu rostro, Dios mío. En esta noche sigo orando, Padre, oh, sigue tocando cada corazón, cada vida, en el nombre de Jesús, Dios mío. Santo es tu nombre, oh santo es tu nombre, oh santo es tu nombre. Tú estás aquí como poderoso gigante, tu misericordia es amplia, Dios mío, para con nosotros. En esta hora, Padre, oh glorifica tu nombre, rompiendo las cadenas, las resistencias del infierno. Oh, declaramos tu palabra, la cual enseña que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Por el poder de tu palabra, Dios mío, deshace todo trabajo, o toda traba, todo conjuro sea roto en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ministra en esta noche. Oh, te adoramos, Señor, te ensaltamos. Tu persona está aquí, tu presencia está aquí. Oh, gloria a Dios para siempre. Oh, déjele toda carga a los pies del Señor en esta noche. Jesús dijo en su palabra: venid a mí todo aquello que estéis cargado y trabajado, y yo haré descansar. Y venimos a ti por medio de la oración, por medio de la fe, Señor. Creemos que tú nos estás oyendo. Creemos, Señor, que tú estás ministrando en esta noche, porque tú te has ido y nos has dejado huérfanos. Tú dejaste al Espíritu Santo para que dirija la iglesia. Tú dejaste, Señor, a tu Espíritu para que nos guíe a toda verdad, toda justicia, Dios mío.